Seguimos trabajando con la definición de la query analítica a través del tipo de contrato asignado a la definición del Transit View Entity. Y por aquí queremos habilitar los elementos que tienen que ver con la virtualización, es decir, es posible virtualizar con los elementos que no existen o con elementos que no existen en las fuentes de donde se proyectan los datos o en la fuente de donde se proyecta, porque la fuente va a tener la multitud de los demás fuentes, por eso he mencionado el plural. Ahora podemos indicar a través de lo que es el virtual que iremos a crear un elemento virtual, la palabra reservada es virtual por delante, y con el nombre le iremos a indicar que tenemos amount per one unit, esta unidad de medida, y con dos puntos le tenemos que indicar cuál es el tipo de este elemento. Sería el tipo de datos que tenemos del dd-cds calculated unit. Es posible utilizar este elemento de datos y con coma podemos tener lo que sería la delimitación con los demás elementos. Pulsamos la tecla control para habilitar la navegación y con el clic navegamos para observar que es un chart de 50, en este caso con el calculated unit. Esta unidad es la que iremos a asignar eliminando primero los comentarios de este bloque como semantics quantity unit of measure para la anterior fórmula. Shift F1 para formatear la vista. Tenemos esta visión. En el mensaje anterior de advertencia no tiene que ver con el localized, simplemente se indica que no se puede resolver el currency name en el info provider, no tiene que ver con el localized, aquí lo tenemos correctamente asignado y seguimos indicando o utilizando de nuevo lo que sería una fórmula para el elemento que lo podemos incluir en lo que es una conversión de importes tal como vimos a través del currency conversion. Es posible utilizar este tipo de función, control espacio shift enter para insertar la firma de esta función. Ahora separamos los parámetros en múltiples líneas para agregar los elementos necesarios y tener el uso de esta función. Le podemos indicar las fórmulas o el arroba aggregation default formula. Primero iremos a tener la visión desde el principio con los elementos moviendo el cursor en la primera columna y ahora agregamos lo que es anotación aggregation con el default indicando que esta es una fórmula. En el currency conversion iremos a tener el amount. El amount para nosotros es representado por el amount sum. El amount sum lo tenemos en la parte superior, lo podemos copiar. Se necesita una conversión. El currency lo iremos a realizar a través de la misma función currency to decflow amount para que tengan en cuenta el uso de estas funciones. Continuamos con lo que es el source currency. Le podemos indicar currency sum. Tenemos esta moneda. Para después tener el target currency se podría agregar con parámetros, lo que vimos. Simplemente lo que hago es un aba.cookie agregando la moneda de euros, en este caso indicando correctamente lo que es el uso de cookie a nivel del aba.cookie y a continuación el exchange rate date. Podemos hacer uso de lo que es la columna created on, que en el anterior CDS, si hacemos referencia por aquí, lo podemos ver, existe este created on con el default aggregation none. Ahora lo incorporamos, este sería un importe que debería de ser representado a través de un alias converted amount y este converted amount va a necesitar una moneda. La moneda también la podemos tener tipo virtual, target currency de tipo aba.cookie. En el aba.cookie la longitud no es necesaria, no es obligatoria y con esta parte podemos incluso separar por punto y coma y tenemos los elementos o aún más en esta representación tampoco se necesita el created by, created on y la asociación, simplemente representamos estos elementos y ahora faltaría agregar por aquí a través del semantics.amount.currency code y le iremos a pasar este target currency, lo pasamos en esta parte y tenemos la vinculación con la moneda. Tenemos algún error, probablemente hemos eliminado el cierre de las llaves, agregamos lo que sería el cierre de la llave, shift F1 de nuevo y tenemos la vista creada utilizando también estos elementos virtuales. En el modelo y en las formaciones que tenemos con RAP o incluso otras formaciones
También agregamos la virtualización haciendo uso de lo que es la capa que tiene que ver con ABAP para determinar el valor de algún elemento virtual a través del Object Model. Lo dejamos con el tipo asignado, con la proyección, para asignar prácticamente los elementos a la vinculación de la representación de la moneda y de la unidad. Y terminamos aquí esta lección donde hemos visto cómo a través de la palabra reservada virtual se podrían virtualizar elementos que no existen en la definición de las diferentes fuentes de donde se van a proyectar las vistas de tipo Analytical Query.